¿Cómo se ve un monstruo? Si cierro los ojos, lo primero que imagino es algo imposible de ignorar. Una criatura enorme, un rostro aterrador, alguien que entra rompiendo puertas y sembrando miedo a su paso. Pero la terrible verdad es que los monstruos casi nunca llegan así. Casi siempre tienen un trabajo, una familia, saludan a los vecinos, hacen las compras, pagan la renta. Y cuando la puerta de su casa se cierra, nadie imagina lo que ocurre del otro lado. Es lo que más nos cuesta procesar, sobre todo en este caso. Porque esta no es solo la historia de un hombre llamado Jorge Antonio Iniestra. También es la historia de una familia que vivió durante años bajo el control, el miedo y la violencia. Y también es la historia de todas las oportunidades en las que alguien pudo haber hecho una pregunta más, una llamada más, una visita más. Hoy quiero que conozcamos este caso juntos, no solo para recordar el apodo que le dieron los periódicos, sino para entender cómo una tragedia como esta puede crecer en silencio, hasta que ya es imposible ignorarla. Hola, ¿qué tal, banderilla estimada? Yo soy Astar, la seño Darks, su tía chavorruca de confianza, y hoy les traigo este caso que para mí es uno de los más difíciles, perturbadores, indignantes hasta el momento. Y miren que ya tenemos unos cuantos. No sé qué más agregar, de verdad está muy turbio, así que pues nada, sin nada más que agregar, este es el caso del monstruo de Iztapalapa. Antes de seguir, si te gusta este video, recuerda suscribirte, darle like, compartir. Y recuerda que tenemos videos nuevos todos los jueves a las 4. Hay monstruos que entran a la puerta principal identificándose como tal. Y hay otros que se sientan en la mesa, que forman una familia, que consiguen que quienes los rodean dejen de cuestionarlos poco a poco. Porque el verdadero monstruo no siempre grita, a veces convence. ¿Cómo logra una persona convencer a toda una familia de que el miedo es una forma normal de vivir? Tal vez hoy en este expediente encontremos la respuesta y, de ser posible, también aprenderemos a encontrar las señales para que nadie más vuelva a pasar por algo así. Cuando escuchamos el nombre de Iztapalapa, muchas personas piensan inmediatamente en inseguridad. Pero reducir una alcaldía tan grande y compleja a un estereotipo sería profundamente injusto. Iztapalapa ha sido durante décadas uno de los lugares más poblados de la Ciudad de México. Un territorio donde conviven miles de historias distintas. Familias trabajadoras, comercios, escuelas, fiestas patronales, tradiciones y también profundos problemas sociales derivados de la desigualdad, la sobrepoblación y el acceso desigual a servicios públicos. A grandes rasgos y según internet, el nombre Iztapalapa proviene del náhuatl Iztapayapan, que significa en el agua de las lajas. Fue una importante ciudad lacustre, fundada por los cunjúas y después dominada por los mexicas. Su rica historia abarca vestigios desde hace 9.400 años y las ceremonias del Fuego Nuevo hasta sus emblemáticas tradiciones actuales. Hoy en día, esta demarcación se ha transformado en una de las zonas más pobladas y urbanizadas de la Ciudad de México, albergando a casi 2 millones de habitantes. A pesar del acelerado crecimiento urbano y la desaparición de sus antiguos lagos, la zona ha logrado conservar una sólida identidad comunitaria y sus barrios originarios. Y su herencia cultural se manifiesta de forma vibrante en tradiciones vivas. Obviamente, ese contexto no explica los delitos, pero sí explica qué entornos pueden contribuir para que algunas situaciones de violencia puedan permanecer ocultas durante mucho tiempo. Tal vez, una pregunta que puede surgir es, ¿cómo es que nadie se dio cuenta? Pero entendiendo la historia y el contexto de una de las alcaldías más complejas de la Ciudad de México, y entendiendo también que dicho marco se puede extender a toda la República Mexicana, donde predomina la preocupación de vivir, si bien te va, con lo básico día a día, tal vez la pregunta podría ser, ¿cuántas veces confundimos la normalidad con la ausencia de violencia? Es decir, si no escuchamos gritos de auxilio, vemos algún tipo de arma o percibimos algo que se pueda catalogar
como un pleito fuera de lo normal, la mayoría de nosotros pensamos que todo está bien, entre comillas. A la mayoría de las personas se nos olvida que muchas historias de abuso no empiezan con golpes visibles. Empiezan con aislamiento, miedo, con control, con silencios. Y esos silencios son mucho más difíciles de reconocer. Poco se habla del proceso de manipulación, y esa diferencia es enorme. Porque si convertimos a Jorge Iniestra únicamente en un monstruo, corremos el riesgo de pensar que este tipo de violencia solo puede ser cometida por personas completamente ajenas a la sociedad. Sin embargo, los testimonios muestran otra realidad. No pude encontrar mucha información de Jorge Iniestra. Lo poco que encontré es que muchos vecinos lo consideraban alguien tranquilo, que saludaban al verlo, que incluso pertenecía al coro de la iglesia a la que asistía y nada más. Pero de Clara Tapia sí tenemos información. Clara Tapia Herrera nació el 12 de agosto de 1968 en Chihuautla de Tapia, Puebla. Fue la novena hija de una familia de 11 hijos que vivía en condiciones precarias. Fue víctima de la violencia desde una edad muy temprana. Desde los 4 años de edad sufrió abuso sexual y violaciones por parte de un familiar de su núcleo más cercano. Dicho abuso duró alrededor de 3 años. Clara también declaró que fue abusada sexualmente en la primaria por uno de sus profesores durante varios años y que después también fue abusada sexualmente por un amigo de la familia. Nunca recibió apoyo o tratamiento psicológico por dichos eventos. Pese a todo, Clara logró estudiar en la Escuela Militar de Enfermería, pero 3 meses antes de concluir sus estudios, fue expulsada por quedar embarazada de uno de sus compañeros. Él no fue expulsado y sí se graduó. Es así como a los 21 años de edad, Clara dio a luz a su primera hija. Pocos años después, Clara conoció a otro hombre con el que se casó y duró 13 años. De esa relación nacieron sus otros 2 hijos. Durante esa relación, Clara sufrió violencia económica, sexual, psicológica y física por parte de su pareja, quien, según Clara, en una ocasión la golpeó con una herramienta en la cabeza. A pesar de todo, Clara pudo conseguir un trabajo como conserje en la escuela primaria Manuel C. Tello, ubicada en la calle Trinidad 43, Colonia San Lorenzo, Xicoténcatl, en la alcaldía Iztapalapa, ya que ella era el sostén económico de la familia. Tiempo después, el esposo de Clara abandonó su familia emigrando a los Estados Unidos. Clara tenía como sueño poder comprar una casa para ella y para sus hijos, por lo que para el año 2004 tenía ahorrada la cantidad de 80,000 pesos. Pero aún así, era difícil sostener a su familia y seguir ahorrando. Así que consiguió un segundo empleo en una tienda de muebles y en ese lugar es donde conoce a Jorge Antonio Iniestra Salas, quien era guardia de seguridad del lugar. Este individuo se ganó la confianza de Clara con mentiras. Según Clara, le dijo que él provenía de una familia acomodada, que trabajaba solo para mantenerse activo, que había viajado por el mundo y que intelectualmente era superior a los demás. Clara, confiando en él, le contó de su vida pasada, de sus hijos y de sus ahorros. Para 2005, Jorge Antonio Iniestra se mudaría a la casa de Clara y al poco tiempo empezaría el maltrato y los abusos en contra de ella, para enseguida empezar con el abuso sexual y violación de Rebeca y Gabriela, hijas de Clara. Para julio de 2006, Jorge Antonio Iniestra obligó a Clara a sacar de la escuela a sus hijas para finalmente convertirlas en sus concubinas. Clara declaró que en una ocasión encontró al individuo violando a Rebeca, que en ese momento tenía 12 años. Dijo que cuando los separó, él le dijo que la dejara, que estaban enamorados. En el caso de Gabriela, ocurrió algo parecido. Al descubrir a Jorge Iniestra usando de Gabriela, le reclamó intentando golpearlo en el acto, pero este la golpeó en la cabeza en respuesta. Las hijas de Clara manifestaron estar enamoradas del sujeto y amenazaron con irse con él si le ocurría. En el año 2009, Jorge Antonio Iniestra se llevó a las hijas de Clara a la casa de su madre, donde las tuvo prisioneras como sus concubinas. Procrearon 5 hijos que también eran prisioneros en una de las habitaciones de la casa. En esa habitación se encontraban tanto las hijas de Clara como los niños procreados, quienes tenían prohibido salir incluso al baño.
En esa habitación comían, dormían, hacían sus necesidades. En una ocasión, Rebeca se asomó por la ventana y empezó a gritar por ayuda, lo que enfureció a Jorge Antonio Iniestra y la golpeó con un tubo tan brutalmente que le arrebató la vida. Intentó revivirla poniéndole en el pecho el bebé de su hermana de apenas 3 meses de edad, pero evidentemente no funcionó, por lo que junto con su familia decidieron arrojar el cuerpo en la carretera México-Puebla y tapiar la ventana de la habitación para evitar que volviera a pasar con Gabriela. Mientras tanto, Clara fue despojada de su tarjeta de débito por este sujeto. La obligó a trabajar aún más con el pretexto de que tenía que pagar la manutención de sus hijas y sus nietos. Y no solo ella, también el hijo de Clara, Ricardo, a quien obligaba a juntar cartón y PET para pagar su parte. Clara y Ricardo llegaron a tal extremo de pobreza que tuvieron que comer de los desechos de comida de los estudiantes de la escuela en la que trabajaba. Por si no fuera poco, Jorge Antonio Iniestra implementó un sistema de puntos que Clara debía cumplir. Los puntos se acumulaban si ella obedecía y con lo que aportaba económicamente. Así, ella obtenía el permiso para ver a sus hijas. Pero con cualquier pretexto, Jorge Antonio Iniestra, que considerara lo que sea una falta, los puntos se perdían y tenía que volver a empezar, por lo que Clara jamás llegaba a la meta. En 2011, Clara se reencuentra con su hermana y le cuenta las condiciones en las que ella y sus hijos vivían. Su hermana la convence y juntas van a solicitar ayuda en diversas instancias gubernamentales, pero no obtuvo respuesta alguna. Entonces, el 6 de septiembre de 2011, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal citó a Clara informándole la detención de los probables responsables, después de haber recibido una denuncia. Pero engañaron a Clara y ella también fue presentada a la prensa como cómplice, ignorando por completo el artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define la violencia familiar como el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro y fuera del dominio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación. Cuando las autoridades presentaron el caso en septiembre de 2011, informaron que habían detenido a Jorge Antonio Iniestra Salas, acusado de mantener durante años un entorno de violencia extrema dentro del núcleo familiar. La investigación incluyó delitos como secuestro agravado, homicidio, corrupción de menores, explotación laboral y violencia familiar, entre otros. Años después, un juez lo condenó a 241 años de prisión, sentencia que posteriormente fue confirmada por una sala penal. Hay un detalle que suele perderse cuando este caso se reduce a unos pocos minutos. Casi todos los reportajes hablan del apodo. Pocos hablan del proceso de manipulación, y esa diferencia es enorme. Porque si convertimos a Jorge Iniestra únicamente en un monstruo, corremos el riesgo de pensar que este tipo de violencia solo puede ser cometida por personas completamente ajenas a la sociedad. Sin embargo, los testimonios muestran otra realidad. Según declaró Clara Tapia Herrera, al ser presentada ante la entonces Procuraduría, dijo: "Conocí a este tipo que al principio se portó muy amable y decía que amaba a mis hijos y que a mí me quería. En poco tiempo sacó lo que es, un maldito". Estas declaraciones de Clara Tapia son recogidas por El Universal 2014, retomando su comparecencia pública tras la investigación. Clara también dijo: "Este tipo nos hizo creer que todo era normal, que yo era una persona que veía la vida de forma muy dramática". Declaración de Clara Tapia citada por El Universal. Esa frase describe algo que hoy la psicología reconoce como una forma de manipulación profundamente destructiva. Hacer que la víctima dude de su propia percepción de la realidad. Autores como Evan Stark han explicado cómo el control coercivo puede construirse mediante el aislamiento, intimidación
y degradación constantes sin depender exclusivamente de la violencia física. Y quiero ser muy clara aquí, comprender estos mecanismos no significa eliminar la responsabilidad individual de quienes participaron en los hechos. Tampoco significa juzgar a las víctimas con la información que hoy tenemos y que ellas no tenían en ese momento. Nuestro objetivo es entender cómo funcionan estas dinámicas para poder reconocerlas y, si se puede, prevenirlas. Cuando pensamos en una prisión, imaginamos barrotes, candados, muros, rejas. Hay prisiones que no necesitan ninguna de esas, porque están construidas con miedo. Y una vez que el miedo ocupa todos los espacios de una casa, las paredes dejan de ser necesarias. Esa es la ironía. La mayoría de los documentales de True Crime empezamos mostrando el momento más violento, y eso hace pensar que la violencia apareció de repente, pero casi nunca ocurre así. La mayoría de las relaciones abusivas empiezan con algo mucho más difícil de detectar: control, aislamiento, celos disfrazados de amor, manipulación, pequeñas renuncias, y cuando la víctima quiere darse cuenta, ya no está tomando decisiones completamente libres. Por eso considero tan importante hacer hincapié en definir la violencia intrafamiliar, porque si entendemos cómo empieza el control, quizá podamos reconocerlo antes de que se convierta en violencia extrema. Regresando al caso, según las investigaciones presentadas por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, después de integrarse a la familia, Jorge Antonio Iniestra comenzó a ejercer un control creciente sobre la vida cotidiana del hogar. Las investigaciones describen un ambiente donde el aislamiento, la intimidación y el miedo fueron aumentando con el tiempo hasta convertirse en una forma permanente de convivencia. Esa reconstrucción aparece en la acusación presentada por la autoridad y en la cobertura periodística basada en el expediente. Aquí hay una palabra que aparece constantemente cuando los especialistas estudian casos como este: escala. La violencia rara vez comienza en su punto más alto. Generalmente crece y precisamente por eso puede pasar desapercibida. En algunos de los artículos, y si no mal recuerdo también en unos videos, llegué a ver que supuestamente Jorge Antonio Iniestra obviamente no empezó a ejercer violencia a ese nivel en el que se le capturó. Primero empezó supuestamente a aislar a las niñas diciendo que quería cuidarlas porque había muchos peligros afuera. Incluso no sé si una de las niñas o las dos llegaron a ir a la escuela de donde trabajaba la mamá, o sea, Clara. Pero bueno, lo que sí sé es que las acompañaba al baño, supuestamente, para... O sea, supuestamente decía que para que no les pasara nada, pero no sé, eso ya era muy raro. Empezó con cositas así. En algún momento Clara expresó su incomodidad y él empezó a decir que ella estaba exagerando, esto que leímos de que le decía que era muy dramática, y así empezó a subir hasta el punto de, bueno, pues tener a 2 niñas secuestradas, tenerlas como concubinas. Antes de eso, él supuestamente amenazaba a Clara con matar a las niñas si ella denunciaba o hacía algo. Eso sí se lo llegó a decir muchas veces, enfrente supuestamente de también las niñas, y también a ellas les decía que, no sé, los iba a matar a ellas y a su mamá. Y a Ricardo, el hijo de Clara, supuestamente llegó a también maltratarlo de formas muy densas, como por ejemplo hacer lo que presenciara cuando él cuando él abusaba, mejor dicho, cuando él abusaba de las niñas. Y alguna vez en uno de estos videos o reportajes, no recuerdo, creo que fue un video, supuestamente lo obligó a comer excremento. También se dijo que él, cuando vivían todos juntos, primero empezó a ser más violento con Ricardo,
el niño y lo mandaba a dormir afuera, y después empezó a mandar a Clara a dormir afuera con él. Y no sé, había muchos castigos que tenía, pero vaya, no empezó a ese nivel, sino que fue escalando. Pero bueno, sigamos con el caso. El sociólogo Evan Stark propone un concepto que me parece fundamental para entender este caso: control coercivo. No se refiere únicamente a la violencia física. Habla de una estrategia continua para restringir la autonomía de otra persona, como aislándola de familia y amistades, controlando sus movimientos, vigilando sus decisiones, generando miedo constante, haciendo que dude de su propio criterio. Lo importante aquí es entender que el objetivo no es únicamente hacer daño, es controlar. Y cuando uno lee esta descripción, resulta imposible no preguntarse si muchas de esas dinámicas estaban presentes en este caso. Eso no significa que podamos usar el concepto para diagnosticar a Jorge Iniestra, porque no contamos con una evaluación clínica y sería irresponsable hacerlo, obviamente. Lo que sí podemos hacer es utilizar esta literatura para comprender por qué, mientras revisaba la cobertura de este caso, encontré que pocas veces se habló, o más bien, que la mayoría habla de Jorge, pero muy pocos hablaron como de la adaptación psicológica al miedo, y creo que esa es la base de este caso. Y avanzando vamos a ver por qué. Quiero ser muy cuidadosa con este punto. Cuando una persona vive durante años bajo amenazas constantes, su forma de tomar decisiones puede cambiar profundamente. No porque sea débil, sino porque el cerebro aprende a priorizar la supervivencia. La psicóloga Judith Herman explica en Trauma and Recovery que el trauma prolongado puede alterar la percepción del peligro, la confianza y la capacidad para actuar con libertad. No estamos hablando de falta de voluntad, estamos hablando de los efectos del trauma. Y esa diferencia importa muchísimo. Durante el proceso judicial, la investigación describió un patrón sostenido de violencia y control dentro del entorno familiar. Por eso digo que lo de la adaptación psicológica al miedo es importante. Conforme avancemos en el caso, espero se entienda. Durante el proceso judicial, la investigación describió un patrón sostenido de violencia y control dentro del entorno familiar, que no se limitaba a un hecho aislado, sino a una dinámica prolongada en el tiempo. Esa continuidad fue uno de los elementos que la autoridad consideró al integrar la causa penal. Eso también explica por qué este caso no puede entenderse únicamente como una suma de delitos. Debe entenderse como un sistema. Cuando hablamos de conceptos como control coercivo o trauma complejo, olvidamos que detrás de esas palabras había personas, niñas, un adolescente y una madre. Personas que durante años vivieron una realidad completamente distinta a la que percibían quienes estaban fuera. Y creo que eso merece nuestra empatía. No porque la empatía sustituya a la justicia, sino porque sin empatía es imposible comprender la dimensión humana de este caso. ¿Qué ocurre cuando el miedo deja de ser una excepción y se convierte en rutina? Hasta ahora hemos visto cómo empezó a construirse el control, pero me gustaría también que abordáramos a medida de lo posible cómo esa dinámica terminó convirtiéndose en un entorno donde la violencia extrema pudo sostenerse durante años. Las personas solemos acostumbrarnos a casi todo, incluso aquello que nunca debería parecernos normal. Quizá el momento más peligroso de una relación violenta no sea el primer episodio de abuso. Quizá sea el día en el que el miedo deja de sorprenderte y empieza a formar parte de tu rutina. Porque cuando eso ocurre, la violencia ya no necesita anunciarse. Simplemente está ahí todos los días. Según Internet, vivir con miedo constante sobreactiva tu sistema de alerta, lo que libera niveles excesivos de cortisol. Físicamente, esto causa
agotamiento, problemas digestivos y un sistema inmunológico debilitado. A nivel cerebral, alerta estructuras anatómicas provocando ansiedad crónica, insomnio, ataques de pánico y un estado de aislamiento permanente. Las consecuencias más graves incluyen desgaste físico, que es la tensión muscular crónica, taquicardias, problemas de sueño y dolores de cabeza constantes. Deterioro cognitivo, se pierde la capacidad de concentración y resolución de problemas debido a que el cerebro hiperactiva la amígdala. Aislamiento social, por temor a salir de casa, a tener otro ataque de pánico o a sufrir algún daño, la persona se encierra en sí misma. Enfermedades a largo plazo. El exceso de estrés afecta directamente el sistema cardiovascular y disminuye las defensas naturales del cuerpo. ¿Cuántas personas estarán hoy en una situación parecida sin saberlo? Sin saber que lo que están viviendo tiene un nombre, que existe, que ha sido estudiado y que no está exagerando. De acuerdo con la acusación presentada por la entonces Procuraduría y con las resoluciones judiciales posteriores, la investigación describió un patrón sostenido de violencia, amenazas y sometimiento dentro del hogar. La sentencia consideró acreditados diversos delitos cometidos durante un periodo prolongado, lo que permitió entender el caso como una dinámica continuada y no como hechos aislados. Aquí quiero introducir otro concepto que también me parece importante y quiero aclarar que no es para explicar a Jorge Antonio Iniestra, sino espero que sea, porque él también podría encajar, pero sino enfocado más a las víctimas. La psiquiatra Judith Herman, en Trauma and Recovery, explica que cuando una persona permanece durante mucho tiempo en un entorno de violencia, puede desarrollar estrategias de supervivencia que, vistas desde afuera, resultan difíciles de entender. No porque quieran permanecer ahí, sino porque el miedo modifica profundamente la forma en que percibimos el riesgo, la esperanza y las posibilidades de escapar. Eso no significa que todas las personas reaccionen igual. Cada historia puede ser distinta, pero sí nos recuerda que juzgar desde la distancia suele ser mucho más fácil que comprender desde el contexto. Imagina que en esa casa no solamente pasó ese crimen, o sea, no es solo un escenario del crimen, sino es una casa donde hay gente teniendo una vida cotidiana, o sea, es un hogar, pues, como el tuyo, pero las personas no saben que tienen algo diferente. En esa casa puede haber cumpleaños, tareas, comida, la gente se sienta, o sea, la familia se puede sentar a ver la televisión, puede tener, incluso las víctimas pueden soñar con ser algo en un futuro, en comprarse una televisión, un coche, yo qué sé. Todo eso existía con y sin el miedo que sentían. Espero se haya entendido a lo que voy. Y es precisamente por eso que es tan choqueante entender lo que pasó y cómo pasó. O sea, imagínate tú ser la víctima y estar celebrando tu cumpleaños aún así, porque tu vida es, lo que estás viviendo es cotidiano. O sea, tú ya aprendiste a vivir con ese miedo y aún así estás celebrando tu cumpleaños, o aún así lo que estás haciendo ahorita, imagínate que lo estás haciendo viviendo lo que estaban viviendo las víctimas, justo como lo estás haciendo ahora, en este momento, porque estás viendo este video y estás lavando los trastes y al rato te toca vivir lo que le tocó a las víctimas, pero para ti como para las víctimas es normal. Entonces espero se haya entendido eso. Si la violencia había permanecido oculta durante tanto tiempo, ¿qué fue lo que finalmente cambió? La respuesta no es sencilla. No existe un único momento que explique el final de una dinámica de abuso tan compleja, pero sí hubo una serie de decisiones, observaciones y denuncias que terminaron por romper un silencio que llevaba años acumulándose. Y eso es parte importante.
porque muchas veces imaginamos que las historias cambian de un día para otro, pero la realidad suele ser distinta. A veces empieza a cambiar con una conversación, con una sospecha, con alguien que decide no mirar hacia otro lado. Según la investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, diversas alertas permitieron que las autoridades comenzaran a reconstruir lo que ocurría dentro del entorno familiar. Entre ellas figuraban observaciones realizadas por personas cercanas al contexto cotidiano de la familia y la información que fue integrándose conforme avanzó la investigación. Las primeras actuaciones dieron paso a cateos, entrevistas y diligencias que permitieron ampliar el panorama del caso. Las notas publicadas en septiembre de 2011 muestran cómo la investigación fue creciendo conforme aparecían nuevos elementos y declaraciones. A veces pensamos que denunciar siempre es un acto inmediato, pero no lo es. Quienes trabajan con víctimas de violencia explican que hablar puede requerir semanas, meses o incluso años, no porque la persona no quiera, sino porque denunciar implica enfrentarse al miedo, a la incertidumbre y muchas veces a la posibilidad de no ser creído. Por eso, cuando finalmente alguien rompe el silencio, ese momento suele ser el resultado de un proceso mucho más largo de lo que imaginamos. La literatura sobre el trauma habla de un fenómeno conocido como victimización secundaria o revictimización. Se refiere al daño adicional que puede sufrir una víctima cuando al buscar ayuda encuentra indiferencia o respuestas institucionales inadecuadas. No estoy diciendo que eso explique por sí solo este caso, pero sí creo que es una pregunta legítima para cualquier sociedad. ¿Estamos preparados para escuchar cuando alguien intenta pedir ayuda? Porque reconocer una señal de alarma puede marcar una diferencia enorme. Cuando las autoridades comenzaron a integrar la carpeta de investigación, no estaban intentando reconstruir un solo hecho. Estaban intentando entender un patrón. Eso cambió completamente la forma en que debía analizarse el caso. Las diligencias incluyeron entrevistas, inspecciones y diversos peritajes para determinar qué había ocurrido y durante cuánto tiempo. Con el avance del proceso judicial, el tribunal valoró ese conjunto de pruebas para dictar sentencia. Aquí quiero hacer una pausa importante, banda. Una sentencia no reconstruye toda la verdad humana del caso. Reconstruye aquello que pudo acreditarse legalmente con las pruebas disponibles. Y creo que si nos gusta el true crime y demás, creo que esa diferencia es fundamental para entender los casos que incluyen denuncias, ¿no? y participación de las instituciones de ley o judiciales de los países o de las historias que veamos, porque hay aspectos de cualquier historia que quizá nunca conoceremos con certeza. En criminología existe una diferencia muy importante entre verdad histórica y verdad judicial. La verdad judicial es aquello que un tribunal considera probado conforme las reglas del proceso. La verdad histórica puede ser más amplia, puede incluir aspectos sociales, familiares o emocionales que nunca llegaron al expediente. Eso no significa que una contradiga a la otra, significa que cumplen funciones distintas. Y creo que entender esa diferencia nos convierte en mejores espectadores de cualquier documental de True Crime. La investigación ya había reunido suficientes elementos para llegar ante un juez, pero una investigación y una condena no son lo mismo. Todavía faltaba responder una última pregunta. ¿Cómo valoró la justicia todo aquello que había sido reconstruido? Hay una palabra que aparece constantemente cuando hablamos de casos como este: justicia. Pero, ¿qué significa realmente esa palabra? ¿Por qué cuando un tribunal dicta una sentencia, el expediente avanza, el proceso concluye, pero las personas, ellas siguen viviendo con lo ocurrido? Quizá la justicia no sea una máquina que devuelve las cosas a su lugar. Quizá sea simplemente el reconocimiento público de que aquello que ocurrió nunca debió pasar. Después del proceso judicial, Jorge Antonio Iniestra
fue declarado responsable de diversos delitos y condenado a 241 años de prisión. Posteriormente, la sentencia fue confirmada por una sala penal, consolidando la responsabilidad penal establecida en el juicio. Esta resolución representó el cierre judicial del caso, aunque no el final de sus consecuencias para las personas afectadas. Aquí quiero remarcar un punto. Cuando se le sentencia a 241 años, es una cifra que obviamente pues suena irreal, ¿no? Como que todos dicen, ¿quién va a pasar 241 años ahí? Pero creo que es importante decir que la sentencia no busca, por lo menos en ese momento, no busca sumar años. Hasta donde yo sé, actualmente sigue siendo así. Busca reflejar la gravedad y la pluralidad de los delitos acreditados conforme a la legislación aplicable en ese momento. Y eso cambia completamente la lectura, porque leí en algunas publicaciones de Facebook que leí del caso, ya tiene mucho, había personas como muy incrédulas o como que no entendían por qué 241 años si en teoría una persona, bueno, no en teoría, está más que comprobado, pero podría pasar, ¿no? Que una persona hasta el momento no va a vivir 241 años. Entonces, es por eso que haciendo este caso quise como hacer esa aclaración, ¿no? Entonces, eso cambia completamente la lectura. En México, las condenas extremadamente largas no significan necesariamente que una persona vaya a permanecer ese número exacto de años en prisión. Son el resultado de la suma de las penas correspondientes a distintos delitos conforme a las reglas previstas por la ley y a los límites que pueden existir para su ejecución. Creo que explicar esto es importante porque muchas personas escuchan una cifra y piensan inmediatamente que es simbólica. La realidad jurídica es bastante más compleja y entenderla también forma parte de comprender el caso. Una sentencia no pone fin al caso. Bueno, o sea, sí legalmente, pero humanamente no. Después del juicio comienzan otros procesos: la recuperación, el duelo, la reconstrucción de la confianza, las secuelas psicológicas, las preguntas que nunca tendrán respuesta. El expediente judicial puede cerrarse, la vida continúa, y eso es algo que pocas veces se piensa como espectador. Cuando termina un juicio, los periodistas suelen abandonar el lugar, las cámaras se apagan, los titulares cambian, la atención pública desaparece. Pero las personas involucradas siguen despertando cada mañana, siguen intentando reconstruir sus vidas. Durante muchos años, los delitos cometidos dentro del ámbito familiar fueron tratados como asuntos privados. Hoy sabemos que no lo son. Casos como este contribuyeron a reforzar la necesidad de que la violencia familiar sea investigada como un problema de interés público y no como un conflicto doméstico. No porque un solo caso cambie un país, sino porque cada caso deja preguntas que ayudan a mejorar la forma en que entendemos y enfrentamos estas violencias. ¿Qué podemos aprender de esta historia para que no vuelva a repetirse? Podemos aprender que el control no siempre comienza con la violencia física, que el aislamiento puede ser una señal de alarma, que escuchar a alguien cuando pide ayuda puede cambiar una vida, que las instituciones tienen una enorme responsabilidad y que la violencia familiar nunca debe considerarse un asunto privado. También aprendimos algo que me parece profundamente esperanzador, que es que el silencio puede romperse y que cuando eso ocurre comienza un camino muy difícil, pero también la posibilidad de recuperar la libertad. Si alguna vez alguien cercano te habla de miedo, de control, de aislamiento, de amenazas, escúchalo. A veces, escuchar con seriedad puede ser el primer paso para que una persona no se sienta sola. Y bueno, banderilla, ese fue el caso de hoy. La verdad sí es un caso muy turbio. Me sentí un poco reflejada con Clara porque
Me cuesta mucho trabajo admitir. Obviamente no viví nada tan fuerte como Clara, afortunadamente, pero me cuesta mucho trabajo aceptar que viví una relación violenta, no ahora, sino mi relación anterior. Todavía hay días que me cuesta trabajo aceptarlo. Y pues nada, al estar investigando el caso y los problemas que deja la violencia y, por ejemplo, los problemas como eso de solucionar problemas, de pensar como con claridad, de poderse expresar claramente, me sigue costando mucho trabajo. Yo nunca, sí hubo alguna vez que otro altercado físico, no sé cómo decirlo, no de mi parte. Bueno, sí una vez creo, pero no, nada serio, ¿saben? O sea, bueno, yo quiero pensar que nada serio, pero siento que sí hubo mucha manipulación, muchísima. También hubo maltrato en el sentido como de hacerme sentir menos, como de hacerme sentir deuda, de yo no poder hablar hasta la fecha de la verdadera persona que era mi ex, porque siento que nadie lo creería. O sea, siento que mucha gente lo ve como una muy buena persona, como que alguien que nunca haría lo que hizo, y hay cosas que de verdad sí estaban muy cucú, y hasta siento vergüenza de haberlas vivido y dejarlas pasar, pero de verdad yo ahora que estoy fuera lo entiendo. En ese momento no lo entendía. Yo no veía ni siquiera que podía salir de ahí, ni que estaba tan mal. No sé cómo explicarlo, banda. Entonces, por eso quise como tratar este caso con una reflexión, bueno, varias, y que aprendamos algo. Repito, a mí no me pasó nada tan fuerte como a Clara y a sus hijas, bueno, y a su hijo, a todos, y qué bueno, pero siento que si las personas habláramos de esto, podría ser posible que se pudiera prevenir cosas así, ¿no? O simplemente cosas tristes. Creo que nadie merece vivir una relación tan fea, y menos algo como lo que vivió Clara y su familia. Repito, yo no deslindo las responsabilidades individuales de nadie en este caso. Eso ya quedará, cada quien tendrá su punto de vista, y pues nada, simplemente quiero dejar claro que Clara, pues, no sé, tal vez por negligencia pudo haber sido, entre comillas, cómplice, pero siento que también fue víctima antes de ser cómplice. Entonces, pues, quiero pensar que eso debe ser tomado en cuenta, ¿no? No para deslindar responsabilidades, pero al final de cuentas ella no abusó de sus hijas, ella no mató a su hija, ella no maltrató a su hijo, ¿saben? Entonces no es la misma persona que el sujeto este. Y también quiero hacer hincapié que creo que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el jefe de gobierno? Mancera, creo que era. Cuando detuvieron a Jorge Iniestra y a Clara, o sea, el día que se hizo la conferencia de prensa y que sin ella avisarle la detuvieron,
Me pareció de muy mal gusto la declaración que hizo el entonces jefe de gobierno, Mancera, hablando de ella muy despectivamente, cuando también debió hablar así, bueno, o sea, no debió hablar despectivamente de ella porque para empezar no es profesional, pero bueno, si te ibas a poner en ese plan despectivo, pues también del fulano que él fue quien se llevó a las niñas, las violó y mató a una de ellas. Entonces creo que habla mucho de nosotros este tipo de casos. Además, estuvo feo porque Clara no sabía que su hija, la más chiquita, había fallecido. Hasta ese día se enteró. O sea, este tipo nunca le dijo que la había matado, que la fue a tirar. Porque además la tuvo quién sabe cuánto tiempo ahí, hasta que la mamá de este señor le dijo, oye, ya porque nos está apestando, y dijo, ay, bueno, pues sí, ya vamos. Y en familia fueron a tirar el cuerpo. Pero bueno, banda, yo quería hacer esto más profesional, no meterme tanto en, en esto, pero les digo que siento que es un poco indignante, que me sentí identificada con los síntomas de los que hablamos. Y no es mi intención como que todo moverlo hacia meterme yo en todo y decir estoy yo en todo, ¿no? Pero sí me gustaría que entendamos que muchas veces no sabemos qué viven las personas detrás de sus puertas. Y que si alguien se abre contigo y lo escuchas, creo que si no me hubiera pasado a mí que alguien me escuchara, yo seguiría probablemente en esa situación tan terrible en la que estaba, pensando que muchas cosas tenían que ser así, las tenía que aguantar o eran normales. Pero bueno, tal vez algún día hablemos de eso, no en esta ocasión. En fin, espero hayan disfrutado de este caso, banderilla estimada. Mi nombre es Astarte. Recuerden que videos en este canal todos los jueves a las 4. Y nada, nos vemos en un siguiente caso. Gracias a Brau, que pidió este caso. Aquí está, Brau, te lo dejo. Muchas gracias por haberlo pedido, espero lo hayas disfrutado. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. En fin, nos vemos. Gracias. Bye.